El formato blog es un formato terriblemente estandarizado y eso es muy bueno. Cuando leemos un periódico, leemos el periódico con facilidad porque ya sabemos qué es el titular, qué es la entradilla, dónde está la información, cómo se disponen las columnas. Es decir, nuestro cerebro y nuestros ojos saben qué y cómo leer. El blog es muy parecido. Hay libertad para el diseño, podemos escoger muchas cosas, pero va a seguir teniendo un sistema bastante estandarizado. Y eso facilita la recepción frente a la página web completamente libre, que, como decía al principio, puede ser quizá más un cuadro por pintar, donde podemos colocarlo todo con completa y absoluta libertad. La blogonovela, bueno, tenéis aquí una selección de avatares de todo tipo. La blogonovela en realidad es una intervención sobre un género literario, sobre la epístola, sobre el diario personal, en el cruce entre los dos. El weblog nace como narrar mi vida cotidiana. Es un diario personal que, como tantas veces se ha hecho en la historia, yo decido que sea público. Toda vida contada es vida narrada, es decir, toda vida que contamos tiene necesariamente un componente de autoficción. El simple hecho de que yo decida no contar algo, yo me guardo algo para mí, ya estoy narrativizando mi vida, ya estoy influyendo sobre ella. Y por supuesto, esto sucede muchísimo en redes sociales. Todos intentamos dar siempre la mejor imagen posible en Internet. Y es normal. ¿Quién tiene una primera cita y llega y dice, hola, me llamo Daniel y ronco por las noches? No, eso es lo último. Tienes que venderte bien. Y evidentemente en Internet nos vendemos bien, todos. El autor utiliza esto, el autor de blog o ficción utiliza este fenómeno social, sociológico, de la extimidad, de contar hacia afuera todo lo que es interior. Ya sabéis que el concepto es principalmente Lacan quien lo desarrolla, pero tenemos la suerte de que hace unos años pues Paula Sibilla nos lo trajo a la literatura y nos lo ha devuelto totalmente preparado para que lo usemos en estas teorías. ¿Qué hace un autor en este caso? Pues como sabe lo que hace la gente, decide que va a crear ficción de la manera más prototípica posible, que es imitando la realidad. Es decir, va a fingir que es una persona normal que tiene un blog y que cuenta su vida. Lo de normal, siempre entre comillas, porque si es muy normal no va a ser entretenido y no lo vamos a leer. Pero lo importante es que va a haber engaño. Y ese engaño es con el alter ego, que es el avatar. Es decir, todos los elementos de producción de presencia que permite Internet se van a utilizar al servicio del avatar. Es decir, el blog, por ejemplo, luego os voy a hablar de Más respeto que soy tu madre, de Hernán Castiari. Pues el blog no es de Hernán, el nombre que aparece es Mirta Bertotti, que es su personaje. ¿Y quién habla con los lectores que escriben los comentarios en el blog? No escribe Hernán, escribe Mirta, porque es el blog de Mirta. La blogoficción es un gran teatro, porque Internet, el ordenador, la pantalla, es un escenario. Y en este tipo de ficción, los autores se suben a ese escenario para interpretar un papel, para ser otras personas, para narrar vidas que no han existido como si fueran ciertas, y en algunos casos narrativizar sus vidas, seleccionar lo que quieren contar y autoficcionarlas. Es decir,
se separa completamente el yo virtual, que es el avatar, y el yo real. El autor no reclama su espacio. En el caso de Ciega Citas, era el blog de Lucía González. Lucía González era una chica que descubre que su hermana pequeña se va a casar. Y la madre le dice que cómo es posible que su hermana pequeña se case antes. La madre es muy mala. Entonces decide que ella va a encontrar un novio formal para la boda de su hermana. Y punto. El libro se llama Ciega Citas y en la portada pone Lucía González. Pero la cuestión es que Lucía González no existe. Es Carolina Aguirre. Ella es la autora. En el blog no sale en ningún sitio. Y en el libro tenemos que abrir el libro, ir a la solapa interior y solo en el texto de la solapa interior nos descubre que hay una autora literaria. Hasta ese momento ha sido vida real, ha sido autobiografía. Pero cuando llegamos al paratexto descubrimos que no es autobiografía, sino ficción. El avatar, en cualquier caso, está abierto a todo tipo de géneros. La blogoficción está abierta a todo tipo de géneros. Hay género negro, detectives, cotidiano, muy del día a día, pero sobre todo al final tienen típicamente un componente de humor. Los pequeños estudios que se han hecho, porque es muy difícil saberlo con exactitud, indican que muy probablemente este tipo de literatura digital, en líneas generales, se consume en la oficina. Es decir, es lo que leemos cuando estamos aburridos en el trabajo. Eso significa también que el autor va a tener más fácil llegar al público si le entretiene y si tiene en cuenta rasgos que son fundamentales en cuanto a la estructura. Capítulos cortos, rápidos, que se van a parecer a los capítulos, a las entradas de un blog. Pero cuidado, esta influencia en la estructura de una historia también la hemos vivido y mucho en el formato impreso. Los libros, los best-sellers, se escriben con capítulos cortos porque se tienen que leer mientras viajamos en metro, en autobús, etc. Es decir, cuidado, porque esto es mercadotecnia, es marketing, pero no es solo de Internet, no es algo malo de Internet, es algo de todo el mundo. Y luego ya veremos si es bueno o si es malo. En cualquier caso, insisto, crítica social, humor, siempre el autor escondido detrás del avatar, y el lector en principio no sabe que es ficción. Se intenta esconder siempre. En casi todos los casos llega un momento en el que se desvela. Hernán Castiari, cuando ya había tenido bastante éxito, empezó a colaborar en El País. Publicó el blog Yo y mi garrote, blog de Xavi L. Xavi es un enfermo mental, es un paciente psiquiátrico que está experimentando una nueva terapia que consiste en publicar 2 entradas en el blog a la semana. Se publica un artículo en El País, versión web, explicando que El País va a colaborar con esta innovación médica y que permite que un enfermo, un paciente psiquiátrico, utilice sus blogs. La realidad es, lo que os he dicho antes, Xavi no existe, es un autor literario, en este caso colabora con un autor audiovisual que va a crear diarios visuales, es decir, se va a grabar y lo va a subir a YouTube. Son, por tanto, 2 autores para un personaje, un avatar, y el objetivo es que no se descubra la verdad durante unos cuantos meses. Os lo digo de memoria, quizá me equivoque, creo que son 6 meses.
Si pasa ese tiempo y no se ha descubierto que es ficción, el proyecto sale bien y se cobra. Si no, no. ¿Qué sucede? El público, el lector, es inquieto, somos inquietos y queremos saber más. Y cuando sabemos más, queremos saber más, hacemos preguntas. Y al final, un lector puso un comentario en el que dijo definitivamente Castiari. Es decir, a los pocos días, cuando faltaban 2 o 3 días para que se cumplieran los 6 meses, alguien descubrió que era ficción. Pero durante todo ese tiempo se había mantenido el engaño, se había realizado la colaboración con un medio tan importante en español como El País para crear este proyecto de ficción. ¿De acuerdo? Es decir, el avatar se puede llevar incluso muy al extremo, en este caso con un compañero que era coautor, que hacía vídeo con la colaboración de un medio y con el objetivo último de fingir que, por muy imposible que sea la historia, el público se lo puede creer, porque se está sometiendo a examen el pacto de ficción, el pacto de credulidad y el pacto ambiguo, es decir, cómo nosotros como receptores nos enfrentamos al texto según creamos saber si es verdad o si es ficción o si es mitad y mitad. Este es el ejemplo que os decía de Más respeto que soy tu madre. Está traducido al portugués, ha habido obra de teatro, sé que la obra de teatro también está traducida al portugués y creo que se ha estrenado en algunos teatros en Brasil. Ha tenido mucho éxito, muchísimo éxito, tenía, ahí lo tenéis, 14.000 lectores habituales. No hay tantos libros que vendan esto, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en realidad las ventas de los libros son bajas, son bajitas, a menos de, pues eso, que tengas la suerte y te empiecen a hacer películas. Y la historia que nos contaba era la de Mirta Bertotti, una señora argentina, mercedina, como la madre de Hernán, que con la ayuda de su hijo mayor, porque ella no sabe mucho de tecnología, le crean un blog, empieza a contar su día a día, todas las gamberradas y las cosas que hace su hijo pequeño, las salidas extrañas de tiesto de su hija, que es de cuidado, tiene que vivir con el suegro, que también tiene lo suyo, es decir, es una familia muy peculiar. ¿Y qué sucede? Que durante la obra, durante la realización de la obra, el público cree o quiere creer. En cualquier caso, no sabe si no puede creer, hasta que llega un momento y por fin se confiesa la autoría y se reconoce que es una obra de ficción. Y entonces no sucede nada. La obra se sigue escribiendo, el público lo sigue leyendo, el público sigue hablando con Mirta, porque es Mirta, no es Hernán, cuando sabían que era Hernán y cuando no lo sabían. Siempre es la relación con el personaje, porque al final es teatro, es casi más teatro, más monólogo que otra cosa. Y eso es lo que queremos. En realidad, muchas veces, nosotros como lectores, como receptores de este tipo de obra, lo que queremos es acceder a otras vidas. Queremos saber qué le pasa a otras personas. Lo que sucede es que a veces estamos leyendo cosas que creemos que son verdad y son obras de ficción. Pero os aseguro que a veces hay obras de ficción, yo creía que eran obras de ficción, y al final me resultaron ser vidas reales de personas. Bueno, muchas gracias. Os dejo en esta diapositiva la bibliografía fundamental, los textos de referencia de este ámbito de trabajo. Yo creo que la podemos dejar un ratito por si queréis copiar algún libro, algún artículo que os pueda ser útil. Muchas gracias a todos.